Pareciera que fue algo que Dios iba construyendo escena tras escena desde el inicio. Voy a, por los próximos minutos, hablarles bajo el título Escena Celestial y comenzar hablando sobre en la forma en que se construyen las grandes escenas o grandes construcciones o grandes proyectos, grandes palacios de todo el mundo. Hay una lista que usted puede encontrar de los 20 edificios más costosos y magníficos del mundo actual. Si usted ve las fotos, son realmente espectaculares. Para llegar a tener ese esplendor y esa grandeza, se necesitó tiempo y también se necesitó muchísimos recursos. Para que usted tenga una idea en esta mañana, en la lista de los 20 edificios más caros de la historia, figura en el puesto 16, y ustedes verán aquí en las pantallas, el estadio de los Yankees, terminado en el año 2009, que tuvo un costo total de 1.5 billones de dólares. No sé si tienen, do you guys have the photos? Okay. 1.5 billones de dólares. En el puesto número 5, la siguiente imagen, es el ahora llamado One World Trade Center, que también está en New York, que fue finalizado en el año 2013. Eso tuvo un costo total de 3.8 billones de dólares, es decir, 3.800 millones de dólares. Pero en el primer lugar, y es la siguiente imagen, es para el Marina Bay Sands en el país de Singapur, que fue finalizado en el año 2010, que tuvo un costo, esta obra magnífica, de 6.000 millones de dólares, es decir, 6 billones de dólares. Este listado incluye proyectos de estos modernos del último siglo. Pero ahora veamos cómo es que se construyó, cómo es que se construye el edificio verdaderamente más costoso y lujoso de toda la humanidad. Y ese fue el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén. El rey David propuso en su corazón construir un templo a Dios, pero Dios no se lo permitió a él construir, porque David era un hombre de guerra. Sería entonces su hijo Salomón quien lo iba a construir. Salomón comenzó a reinar con tan solo 20 años de vida. Solo 4 años después, en el año 966 antes de Cristo, es donde comenzó esta mega construcción que les tomaría aproximadamente 7 años para terminar. Hay muchos detalles de esta construcción. Si usted va a la palabra de Dios y aún a la historia, verá cuántos detalles hay sobre esta gran y magnífica construcción del templo de Jerusalén. Entre esos detalles, por ejemplo, no se permitió hacer ningún tipo de ruido, no se permitió clavar, no se permitió martillar, no se permitió cortar en el lugar de la construcción, haciendo que esta construcción sea algo único en todo el mundo, y aún su forma de construirlo también. Todo tuvo que ser ensamblado en otro lugar para luego ser montado sin hacer ruido y con muchísima destreza, para que no se arruine nada de lo que tanto había costado colectar y luego ensamblar. Para que ahora usted tenga una idea en comparación a los costos actuales de lo que realmente costó este templo, tiene que pensar que se necesitó oro, se necesitó plata, se necesitó bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, incluyendo piedras de mármol en abundancia. Pero
voy a darle un detalle solamente en el oro. De oro se necesitó un total de 100,000 talentos. Para que usted entienda, cada talento equivale a 34 kilos, como nosotros conocemos en medida hoy. 100,000 talentos por 34 kilos. Eso equivale a 3.400.000 kilos de oro. El valor actual del oro en este 2019 es de $45,000. Y yo sé que estoy dando muchos números, pero para que usted entienda, solamente en oro en el templo de Salomón o en el templo de Jerusalén hubo un total de 153 billones. ¿Sí escuchó bien? 153 billones de dólares al precio actual. Ya con solo ese cálculo, el costo de este templo solamente en el oro superó al Marina Bay Sands, el edificio más caro ahora actualmente, por 147 billones de dólares. La realidad es que si usted me pregunta, y bueno, ¿y cuánto fue el costo total del edificio? Tengo el número, pero es tan grande que, le voy a ser honesto, no lo puedo pronunciar. Ahora, con este templo terminado y finalizado, y aquí es donde entro y termino la introducción de este mensaje. El templo se finalizó luego de 7 días, luego de grandes donaciones, luego de grandes sacrificios, luego de muchísimo trabajo. Pero finalmente llegó el día más emocionante de todos. Era el momento único, era un momento especial, porque finalmente llegó el momento de la dedicación del templo para Dios. Y vamos a ver lo que sucede en el momento exacto en el que el rey, el constructor, el ideólogo aún junto con su padre, el rey Salomón, hace la oración, y lo que sucede al momento de la finalización de esa oración. En su Biblia, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, dice lo siguiente: cuando Salomón terminó de orar, descendió, ¿qué cosa? Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Pero mire lo que sucede a continuación. Y la gloria del Señor llenó el templo. Aleluya. Tan lleno, dice, de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él. Habían esperado tantos años, 7 años de construcción, que ahora los sacerdotes, ansiosos por entrar adentro del templo, pero ahora había algo que quería habitar en ese templo. Había algo que estaba deseoso por entrar en el lugar que se le había preparado especialmente para él. Dice, tan llena estaba de la gloria de Dios el templo, que ni los sacerdotes podían entrar en él. ¿Se imagina esa escena? Hagamos una pausa por un momento, por un instante, e imagínese un lugar, un edificio tan lleno de la gloria de Dios que no hay lugar para nada más que solamente la gloria de Dios. Y quizás algunos ya van entendiendo para dónde va este mensaje, pero acompáñeme al versículo ahora 3, que dice: al ver el pueblo de Israel, que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, fíjese lo que sucede aquí. Cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Él es bueno, su gran amor perdura
para siempre, de rodillas, postrados, rostro en tierra, clamando y diciendo: cuán bueno es nuestro Dios, su gran amor, Él perdura para siempre, de rodillas en su presencia. Cuán bueno es nuestro gran Dios. ¿Cuántos sirven a un Dios bueno en esta mañana? La gloria de Dios llenó el templo, llenó todo el templo, a tal punto que el pueblo cayó de rodillas, postrados alabando a Dios. Pero con los años, con las guerras, con la destrucción, eventualmente ese templo fue derribado para luego de muchos años volver a construir otro. Y la historia con el templo terminó siempre siendo complicada, aún si usted conoce la historia, hasta el día de hoy. El templo en Jerusalén sigue siendo un lugar de discordia. Pero cuando llegó el tiempo en que Dios mismo, como decía el video que vimos hace unos instantes, que Dios mismo en su inmenso amor se hizo carne, se manifestó en hombre, de carne y hueso como usted y yo. Y esa carne, luego colgada allí en la cruz del Calvario, en el madero, y finalmente al Jesús tener su último aliento de vida, con sus últimas fuerzas, poder exclamar: consumado es. En otras palabras, esto es terminado. Al momento que Jesús pronunció esas palabras en el templo, allí en medio de Jerusalén, en el templo que nuevamente habían edificado para Dios, algo se rasgó por el medio. El lugar que dividía al pueblo de Dios de la presencia pura y santa y poderosa de Dios, ese lugar, ese velo se rasgó completamente. No sé si me está escuchando en esta mañana. Al rasgarse el velo, al partirse en dos, da entrada, abre las puertas de par en par ahora a todos. Diga conmigo, todos. Eso nos incluye a cada uno de nosotros, a todos aquellos que creen que Jesucristo es su Señor y Salvador. Qué momento ahora tan magnífico, tan poderoso y tan cambiante para la historia presente y futura de la humanidad. Porque lo que sucedió en ese día, en otras palabras, desde ese momento, desde que se partió el velo en aquel templo, ahora la presencia de Dios ya no está limitada a 4 paredes. La presencia de Dios ya no está limitada a edificios extravagantes. La presencia de Dios no está limitada a lugares costosos o a lugares que realmente llaman la atención a los ojos humanos. Desde ese día, la presencia de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, todo de Dios tiene un nuevo hogar. Tiene un nuevo templo. Yo no sé si usted se imagina cuál es ese nuevo templo, pero antes que yo se lo diga, quiero que usted lo lea con sus propios ojos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 hasta el 22. Vamos a leer. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ¿qué cosa? Si está conmigo en esta mañana, conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Nuevamente repetimos 21 antes del 22. En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, versículo 22, también ustedes, es decir, nosotros, son edificados juntamente para hacer ¿qué cosa? ¿Qué es morada ahora? La nueva casa, el nuevo lugar, el nuevo templo de Dios por su Espíritu. No sé si usted en esta mañana está conectando con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, pero acabo de leerles que ahora usted y yo somos ese templo, somos ese lugar, somos la nueva morada, somos el lugar en donde el Espíritu Santo de Dios ha decidido morar. ¿Cuántos dan ese aplauso fuerte al Dios Todopoderoso? Iglesia, usted y yo somos ese nuevo templo. Mira el que está a su lado y dígale: tú eres el nuevo templo. Pero apúntelo con gana: tú eres el nuevo templo. Ahora, sin el dedo apuntado, mira el que está a su lado nuevamente y fíjese si esa persona tiene aspecto de ser el templo de Dios. Fíjese si se vistió como para ser el templo de Dios. Fíjese si la sonrisa demuestra que es el templo de Dios. Si fuéramos a fiarnos por lo externo, quizás no podríamos tener mucha certeza de quién o quién no es el templo de Dios. Pero la realidad es que hay un nuevo lugar para la gloria de Dios. La realidad es que hay un nuevo lugar para la adoración a nuestro Dios. La realidad es que hay un nuevo lugar para la alabanza genuina a nuestro Dios. La realidad es que ahora hay un nuevo edificio que no fue hecho por manos, sino que fue un lugar destinado por Dios. Ha elegido a su pueblo para que ahora usted y yo seamos ese nuevo edificio, ese nuevo templo, para que la gloria de Dios descienda, para que el fuego consumidor de la presencia de Dios consuma todo sacrificio de alabanza, consuma todo sacrificio de adoración, consuma todo sacrificio de labios. Aleluya. Ya no es necesario peregrinar por días hasta una catedral. Ya no es necesario ir por días o meses, gastar todo lo que tenemos para llegar a encontrarnos con un edificio que supuestamente represente la presencia de Dios para nosotros. Ya no es necesario tener que peregrinar hacia una ciudad santa. Ahora nosotros
somos ese templo santo. Ahora nosotros somos ese pueblo escogido. Él nos ha llamado su real sacerdocio. Él nos ha llamado su nación santa, pueblo que pertenece a Dios, el nuevo templo de Dios. Si usted es el templo de Cristo, por un momento alabe en la presencia de Dios. Oh, te alabo. Yo me pregunto por un momento, ¿cuántos billones cuesta este nuevo templo? ¿Cuánto cuesta este templo? El precio de este nuevo templo de Dios no puede ser calculado ni en dólares, ni en pesetas, ni en pesos, ni en bolívares, ni en oro, ni en plata. No hay forma de calcular el precio del nuevo templo de Dios. Por lo tanto, eso significa que usted y yo no podríamos pagar ese precio. ¿Cuántos me siguen? Tuvo que venir Él para pagar el precio. Un precio de muerte, un precio de cruz, un precio de llagas, un precio de castigo, un precio de burlas, un precio de golpes, un precio que finalmente terminó por comprar a su iglesia. Yo quiero que por un momento tomemos unos segundos para absorber toda esta información que les acabo de dar. El precio que Él pagó por este nuevo templo, por usted y yo. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos los nuevos recipientes de la gloria de Dios. No sé qué sucede en su corazón, en su mente al pensarlo, pero a mí me entra una mezcla de casi incredulidad, agradecimiento, un sentido de impotencia, porque realmente no puedo y nunca hubiese podido hacer, nunca hubiese podido pagar, nunca hubiese podido ahorrar lo suficiente, ni en 100 años de vida, ni con el mejor trabajo, ni con las mejores obras, ni con el mejor testimonio. No hay forma de pagar lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. No hay forma en que usted pueda pagarle a Dios el precio que Él pagó por usted. No hay edificio, no hay oro, no hay plata, no hay absolutamente forma alguna, humanamente hablando, para que usted y yo, aún unidos, podamos pagar el precio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. De eso se trata este domingo en la mañana. De esto se trata la comunión. De esto se trata lo que vamos a hacer en los próximos minutos, de recordar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero antes, retroceda a cuánto costó el templo inicial. Imagine los años de trabajo, el precio que pagó el pueblo de Israel para edificar. El rey David dio parte o casi todo su tesoro personal, el botín de guerra, todo para edificar ese templo. Ahora ese precio, piense en el precio que pagó nuestro Dios por nosotros, por su nuevo templo. Y no traje un martillo, pero si usted entra a un edificio como el de Salomón, let's put back that photo, el templo de Salomón.
Si usted entra a ese templo, seguramente lo va a hacer con reverencia. You guys have it? La foto del templo de Jerusalén, please. Seguramente va a hacerlo con reverencia. Seguramente va a hacerlo tratando de seguir el protocolo. Y lo que menos se le ocurriría es entrar con un martillo, dándole golpecitos a las paredes, pegándole a una de las columnas que fueron revestidas de materiales preciosos. Usted no se va a atrever a entrar a un lugar así y comenzar a destruirlo, comenzar a dañarlo, comenzar a golpearlo. Ahora mire lo que dice la Biblia sobre usted, que es el templo, el nuevo edificio, los miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir, ¿qué cosa? Un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles. Dentro de gentiles usted puede incluir la raza que se le ocurra. Así seamos judíos o gentiles, o latinos, o esclavos, o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nosotros, su nuevo templo, somos miembros ahora de algo mucho más grande, que es el cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo van a haber miembros que tengan diferentes funciones. Van a haber miembros que tengan diferentes procesos al que usted está viviendo. Aún van a haber miembros que tengan diferentes propósitos. Pero si usted ha sido perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo y ha recibido en su corazón al Cristo Salvador, y Él vive en usted, usted también es miembro del cuerpo de Cristo. Usted también es parte de esa nueva edificación, y juntos somos un cuerpo. Juntos somos una iglesia. Cuando Dios dijo, cuando Jesús aún prometió que Él volvería a buscar a su iglesia, no dijo que venía a buscar a los que se creen mejores que otros. No dijo que venía a buscar a estos que piensan un poquito mejores según ellos que otros. Dijo que venía a buscar a una iglesia, que venía a buscar a su iglesia, que venía a buscar a cada miembro del cuerpo de Cristo, que se ha mantenido en unidad, en servicio y en amor hacia su Dios. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo siento que les estoy predicando el mejor mensaje del 2019. Una iglesia, su iglesia, ni se llama Avance, ni se llama Pentecostal, ni se llama Apostólica, ni se llama Bautista, y la que usted quiera nombrar, ni Tabernáculo, ni esto, ni... Él viene a buscar su iglesia, la iglesia que actúa como el cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene miembros que no se lastiman entre ellos mismos, que no levantan el martillo para primeramente juzgar con una mirada y luego, sin compasión, sin amor, ¡pah!, contra tu hermano. Me imagino que si vas a visitar, como me pasó a mí el año pasado, estaba muy curioso cuando visité la Ciudad de México y digo, estoy aquí, ¿cómo no voy a ir a visitar el edificio donde está
la famosa Virgen de Guadalupe, visité la Catedral Antigua y la Nueva, y justamente eran semanas antes de el peregrinaje que se inicia, creo que casi por estas fechas. Gente de todos lugares. Y mientras entraba a ese lugar con quien había sido mi guía hasta ese momento, observaba cómo personas llegaban y entraban allí de rodilla. Al entender ahora que nosotros, ya no voy a extender más, que usted y yo somos esa iglesia, somos su iglesia, que va más allá de un edificio, que va más allá aún de un sacrificio, sino que va al punto de entender que yo no puedo intencionalmente dañar al templo que ahora Dios decidió habitar. Aún cuando entré a esa catedral, quizás aún estando un poco hasta desorientado por ver tantas cosas espectaculares a los ojos, lo menos que se me iba a ocurrir es hacerle daño a obras tan hermosas, hechas aún por las manos humanas, porque hay arte allí, hay trabajo allí, y hay gente que tiene gran respeto por lo que se ha hecho allí. Lo menos que se me ocurriría es dañar lo que otros hicieron con tanto sacrificio. Pero ahora, cuando nos encontramos con la verdadera iglesia, el verdadero edificio, y entienda bien que no me estoy refiriendo a una religión, sino que me estoy refiriendo a un grupo de seres humanos que han depositado su fe en Jesucristo. En esta iglesia no predicamos en contra de otras iglesias. En esta iglesia predicamos a favor de cristianos que tienen fe en aquel Salvador. En esta iglesia te animamos para que tú ames a tu hermano. En esta iglesia queremos que al momento que pases en los próximos minutos a este altar, sientas un profundo amor por el cuerpo de Cristo, sientas un profundo amor por tu hermano, que si tienes diferencias vayas y te disculpes, que si tienes duda, que si te quiso lastimar, ve y habla con él. Mi hermano, siento que me has lastimado, no sé si lo hiciste intencionalmente, dale la chance que se disculpe contigo. No te quedes allí cocinando odio, angustia, amargura por tanto tiempo, porque cuando cocinas amargura, cocinas odio, cocinas rencor, tu casa, tu templo se va a llenar de un olor no agradable. Y nosotros debemos ser ese perfume agradable ante la presencia de Dios. ¿Cómo tu casa puede tener una fragancia agradable cuando tú estás cocinando rencor contra tu hermano? ¿Cuántos me siguen? ¿Cómo tu casa puede tener olor fragante ante la presencia de Dios? ¿Cómo tu alabanza puede fluir libre en el servicio a Dios? ¿Cómo tu adoración puede ser genuina cuando de reojo estás viendo cómo aquel pecador adora a Dios con libertad? ¿Cómo puede ser que aquel haciendo esto o lo otro se siente libre? Mi hermano, deja tus cargas, tus preocupaciones y deja que Dios obre en tu hermano. Ora por él, actúa cuando necesites. Buscan la palabra de Dios, cómo actuar. Buscan tus líderes consejos, opiniones, cómo te pueden ayudar a lidiar con las diferencias. Pero no te vayas a dormir con el enojo, con el odio contra tu hermano, porque ese hermano es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Ese es el nuevo edificio. Al entender y vivir en unidad, días como hoy, días de comunión,
realmente toman otra importancia, otra relevancia en nosotros. Y cuando participamos de la Santa Cena, lo hacemos porque somos ahora un cuerpo. Así lo enseñó Jesús. Él dijo que ese pan quebrantado era su cuerpo, que fue herido por los pecados del mundo, y que su sangre derramada pagaría el precio del pecado para salvar a todas las personas que se arrepientan. Pero usted quizás todavía se está preguntando, ¿qué tiene que ver el título? Es cena celestial, porque es lo que vengo pidiendo esta semana a Dios, que pueda recrearse aquí en los próximos minutos. Y se lo voy a leer, esta hermosa escena celestial, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11. Ya no es la dedicación del templo de Salomón, sino que es usted y yo como iglesia en comunión, viniendo en adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y fíjese lo que sucedía: rendían sus coronas, cambie sus coronas rendían sus talentos, rendían su figura importante, rendían su lugar, rendían su posición, rendían sus diferencias. En realidad, al decir rendían sus coronas, está dando el inicio a que nosotros entendamos que rendían todo su ser delante del trono. Y mire lo que decían, exclamaban en el versículo siguiente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Mientras usted se queda pensando en ese versículo que va a quedar allí en las pantallas, lo que ellos decían, esta escena celestial, quiero que usted lo vaya leyendo. Voy a pedir a los voluntarios de iluminación, de multimedia, vamos a terminar la transmisión aquí. Vamos a entrar en un momento de comunión como cuerpo de Cristo. Los que están allí sirviendo, quiero que los servidores, parte de la junta directiva, hoy nos va a servir la Santa Cena.